Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente, ¿verdad? Como ya es la costumbre, como digo yo siempre. Es un día precioso, se presta definitivamente para llegar a ustedes con el gozo del Espíritu Santo. Él es el que obra, Él es el que hace toda esta revolución en los corazones de los seres humanos, porque es el mismo Cristo vivo quien hizo la promesa del Espíritu Santo y es lo que nos da la vida y por el cual nosotros vivimos la gracia verdaderamente como humanos aquí en la tierra. Ahora es día 17 de marzo ya, día jueves, y es un día de jueves eucarístico de gozo en el corazón, en donde nos llama a ser nosotros partícipes de esa gracia que Él nos dijo en su promesa, ¿no? Donde nos dejaba su cuerpo vivo. Así es que hoy es cuando, queridos hermanos, verdaderamente tenemos que ver y vivir estos jueves eucarísticos, más que todo dentro del tiempo de Cuaresma, porque es ese tiempo de preparación verdaderamente que podemos entender lo que significa ese amor a nuestro Señor Jesucristo. Decía que es jueves 17 de marzo y como es jueves 17 de marzo, que ya es la costumbre, un saludo para los cumpleañeros y por aquí tenemos a Ruth López Sánchez y le mandamos un saludo cariñosamente. También a Carolyn Mora Peña, de todo corazón, que Dios me los bendiga. Osvaldo Ruiz Sichea, que también el Señor me lo cargue de bendiciones, al igual que a Lourdes Flecha Luis, que el Señor me le dé y me derrame bendiciones. También tenemos a nuestro hermano Don Ramón García, hombre de fe, con el corazón nos ponemos para desearle a él cariñosamente que Dios me lo bendiga. Dice don Ramón que él es tan especial, que este día tan especial para él, ¿verdad? Que dice que justo tiene que ser el día de San Patricio, que es tan especial que hasta San Patricio, dice, buscó que ese fuera el día de él. Así es que don Ramón, se le quiere, usted sabe muy bien, hombre de fe firme. Un saludo para usted, don Ramón, que Dios lo bendiga. Y también, queridos hermanos, un saludo hasta el cielo, ya que es primer año que pues no está físicamente en la tierra con nosotros, mi tía Mandita, que hoy Dios nuestro Señor sé que le está dando un pachangón junto a los seres queridos que le acompañan allá en el cielo. Para tía Mandita, de todo corazón, sabe que la extrañamos, que vive en nuestros corazones, que Dios la tenga disfrutando de su presencia allá en el cielo. Bueno, el evangelio de hoy es un evangelio, queridos hermanos, un evangelio que poco polémico por ahí, porque muchos dicen que es hasta difícil de interpretar, difícil de poder sacar una conclusión de este evangelio. Es un evangelio único por sí, ya que se encuentra únicamente en este evangelio. Matamos así que abran ustedes el corazón para que puedan recibir la palabra de nuestro Señor el día de hoy. Un saludo como siempre para Leti Espinosa de corazón, para San Juanita Cano Espinosa también un saludo para ella, para Doris también hasta Colombia un saludazo, ¿verdad? Para la familia Carías, Araceli Carías de corazón que siempre está pendiente por ahí, también un saludo. Y para cada uno de ustedes que se van agregando, queridos hermanos, un saludo cariñoso. Y el evangelio les decía que viene de San Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Evangelio de San Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Y el evangelio nos dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de telas finas
y banqueteaba, especialmente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las migajas que sobraban, que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro juntos. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en el agua la punta de sus dedos y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar tan tormentoso. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto no va a decírselos, entonces si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía que es un evangelio, ¿no? Y este evangelio ha sido centro de mucha controversia. Y algunos toman la narración del hombre rico y lo hacen como un relato verdadero de historias, de eventos que realmente ocurrieron. Otros lo consideran una parábola verdaderamente, quizás con un poco de alegoría. Y quienes interpretan esta narrativa, queridos hermanos, como un verdadero discípulo, tiene muchas razones para hacerlo verdaderamente, porque esta historia nunca se llama parábola. Muchas de otras historias de Jesús son diseñadas como parábolas, como podríamos decir la del sembrador, ¿no? Y la semilla, o como la de la higuera estéril. O tal vez también podremos mencionar la fiesta de las bodas, por mencionar algunas. En segundo lugar, queridos hermanos, la historia del hombre rico y Lázaro utiliza el nombre real de una persona. Y esa particularidad diferencia de las parábolas ordinarias, ¿no? En la cual los personajes nunca se nombran. Y en lo personal, esta historia y en particular, la verdad, no parece encajar en una parábola, ya que es una presentación de una verdad espiritual, utilizando una ilustración terrenal. La historia del hombre rico y Lázaro representan una verdad espiritual directamente, con una metáfora terrenal. Y el entorno para la mayoría de parte de la historia es ese mensaje hacia la vida eterna, y en contraposición a la parábola
que se desarrollan con contextos terrenales, queridos hermanos. Y en cambio otros sostienen que esta historia es una parábola y no un incidente real que ocurrió verdaderamente. Y en sí, la práctica estándar de Jesús era siempre usar parábolas, ¿no? En cada mensaje. Y no consideran los argumentos anteriores realmente fuerte para justificarlo como en una historia más que una parábola. Y también hay algunos aspectos en la historia que no pueden estar quizás de acuerdo con el resto de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo podríamos decir, entre las personas en el infierno y en el cielo podrán verdaderamente verse y hablar del uno al otro. ¿Quién sabe? No es de pensarlos, querido hermano. Pero lo importante aquí es que si la historia es un hecho real o una parábola, la enseñanza verdadera detrás de ella sigue siendo la misma. Y aún si no es una historia real, es algo puesto por nuestro Señor. Parábola o no, la verdad es que Jesucristo usó esta para ver que después de la muerte los injustos están verdaderamente separados de Dios. Que recuerden claramente su rechazo del Evangelio, que están viviendo en tormento y que su condición no puede ser remediada. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Y en sí, es una historia literal, ¿no? Como en la parábola que Jesús realmente enseña, ¿no? Realmente que no puede ser de otra manera. Jesús nos está llevando a eso. Y así como el engaño de esa riqueza para aquellos que confían en las riquezas materiales, ¿no? Queridos hermanos, aquí podemos ver que el tema central de esta historia fue una advertencia dirigida para los fariseos, que eran aquellas personas que eran avaros y se elevaban de su propia justicia, ¿no? Para que entendieran y que entendieran el mensaje predicado por Jesús, para que supieran que podrían ser atormentados si seguían en el mismo camino. Y si nos vamos nosotros al contexto que venía en el capítulo 15, desde antes, podríamos decir, cuando venían los cobradores de impuestos y los fariseos, ¿no? Estaban ahí siempre esos fariseos y escribas murmurando siempre y se burlaban además de Jesús, queridos hermanos. Y podemos ver que en el versículo 18, queridos hermanos, está toda la clave de esa advertencia. Cuando el rico le pide que envíe a Lázaro a casa de sus padres, donde tiene 5 hermanos, a fin de que ellos también no vengan a ese lugar de tormento. Y aún así hay muchos, queridos hermanos, que se creen controladores del tiempo, ignorando que solo Dios es dueño del tiempo verdaderamente, queridos hermanos. Y en el contraste que encontramos nosotros entre, ¿qué digo yo?, entre estos dos protagonistas de la historia, es trágica, ¿no? El rico se viste de púrpura y bebía vino y vestía linos. Y toda su vida era de lujos y ostentaciones. Y él solo pensaba en banquetear, como nos dice el Evangelio. Y lo hacía cada día. Este rico no tiene nombre, queridos hermanos, pues no tiene una identidad. No es nadie.
Su vida vacía de compasión es un fracaso realmente. No se puede vivir únicamente para estar de parrandas, querido amigo. Echado en ese portal, nos dice el Evangelio, en ese portal ya se hacía un mendigo hambriento, cubierto de llagas en todo su cuerpo, y todos lo ignoraban, nadie le ayudaba, solamente unos perros se acercaban a él para lamerle. No posee nada, pero tiene un nombre portador de esperanza. Se llama Lázaro, queridos hermanos, o Eleazar, ¿no? ¿Qué significa? Mi Dios es ayuda. Su suerte cambia radicalmente, mis hermanos, en el momento de la muerte. El rico es enterrado, quizás con todos los lujos, pero es llevado al reino de los muertos, por no decir infierno, ¿no? Y también dice que muere Lázaro, y nada se dice del rito final de él. Pero sí nos dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Como imágenes populares de su tiempo, Jesús recuerda que Dios tiene la última palabra sobre esos ricos impunes. Al rico no se le juzga por explotador en esta ocasión, queridos hermanos. A él no se le dice que es un pío alejado de esa alianza, sino que simplemente ha disfrutado de sus riquezas, dejando al pobre que lo tenía allí mismo y lo ignoraba. Estaba allí en ese portal de la mansión, pero nunca se acercó a él. Lo excluyó de su vida completamente. Y su pecado es la indiferencia, mis hermanos. He allí que según los observadores está creciendo también hoy en día en la sociedad la apatía o falta de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, queridos hermanos. Evitamos nosotros de mil formas el contacto directo con esas personas que sufren. Y poco a poco, queridos hermanos, nos vamos haciendo cada vez más incapaces para percibir el sufrimiento. Si el sufrimiento se produce, queridos hermanos, lejos de nosotros, es mucho mejor para nosotros. Es mejor para vivir la vida de esa manera. Pero recordemos que quien sigue a Jesús se va haciendo más sensible realmente al sufrimiento. Y quienes se encuentran verdaderamente en su camino esa presencia viva, ese verdadero amor a Jesús, se acerca a ese necesitado. Y si está en nuestras manos, trata también de aliviar esa situación en la que vive. Ese es el verdadero cristiano. Queridos hermanos, esta es una gran historia y es una gran oportunidad de conversión, porque como cristianos católicos tenemos la obligación nosotros de ver por ese necesitado, de estar y ayudar y decir en el nombre del Señor, ayudar al prójimo y verlo como nuestra propia necesidad. Queridos hermanos, el Evangelio en sí no es difícil. Es difícil para aquel que cierra el corazón y no quiere entender que el mensaje verdadero de nuestro Señor es querernos, dar la oportunidad mientras estamos vivos de poder cambiar y ver en nuestros semejantes el verdadero amor de Dios y no vivir ignorantes a esa necesidad que muchas veces es el mismo Cristo que se presenta ante nosotros. Así de fácil es.
Ojalá no sea muy tarde para encontrar la verdadera conversión. Que tengan un maravilloso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor.